me gustaría presentarles al doctor Eduardo Villegas Hernández, quien se ha tomado hoy un ratito para compartir con nosotros. El doctor Eduardo es doctor en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en el área de investigación, planeación estratégica de las empresas, que tiene como objetivo genérico proporcionar la información que permite aprovechar las experiencias ocurridas en el país en estrategia empresarial. Ha desarrollado marcos teóricos en diferentes temáticas con el objetivo de destacar las condiciones propias del caso mexicano. Ha realizado investigaciones sobre diferentes empresas existentes en México. Ha elaborado diverso material como periódicos de coyuntura económica empresariales que permiten conocer las condiciones y variables a las que se enfrentan las empresas mexicanas. Ha organizado múltiples mesas redondas, conferencias, diplomados, talleres, cursos, en fin, es una persona que tiene un amplio recorrido, una amplia experiencia y que hoy se ha tomado un tiempo chiquito para compartir con nosotros todo el saber que ha reunido. Hoy nos presenta la sostenibilidad y la PYME. Doctor Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se me olvidó mencionar, el doctor Eduardo es profesor investigador de tiempo completo aquí en nuestra casa, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Doctor, ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Le cedemos la palabra. Gracias a ustedes por la invitación, son muy amables. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla. Espero que sea interesante. Es un tema que a mí me apasiona. Y me apasiona porque soy hijo de pequeña empresa. ¿Sí? ¿Por qué me refiero a pequeña empresa? Dime, pues mis padres fueron pequeños empresarios, fueron comerciantes. Un hombre que llegó de la Sierra Poblana, de Tenampulco, pueblo que muchos ni conocen dónde está Tenampulco. Si les dijera que la cabecera es Teciutlán, me dirían, ¿y dónde queda Teciutlán? Y mi madre, una mujer que tuvo necesidad desde niña de ser comerciante, y fueron formando un matrimonio que fueron empresarios, que crearon una empresa. ¿Sí? Entonces, soy hijo de eso, de esa creencia en la empresa, y en la pequeña empresa principalmente. Muchas veces a los estudiantes de la UAM les llama la atención la gran empresa. Sí, son atractivísimas. Hace rato Lupita me decía que lleguen a CEO, a directores generales de la Coca-Cola. Bueno, alguno lo logrará. Hay alumnos extraordinarios. Ahí en la UAM he tenido alumnos que presentan su examen o sus exámenes para certificarse como asesores financieros y sin tomar otro curso lo aprueban. Casi todas las personas tienen que tomar otros cursos, etcétera. Entonces, tenemos estudiantes de primera. Gracias por ser estudiantes de la UAM. Ahora, voy a presumir de administración, son una élite. Son una élite del 10% de los solicitantes que fueron aceptados en nuestra unidad. Entonces, forzosamente son buenos alumnos. Ya cómo se llaman los profesores es cuento aparte, pero ustedes son buenos. Bien, ¿qué vamos a hablar? Vamos a ver algo interesantísimo, tal vez no para todos, pero para mí sí, que es la sostenibilidad y la PYME. ¿Sí? Y ahí me mandaron un cartelón bien bonito. ¿Sí? La sostenibilidad y la PYME. Los diseñan bien, bien bonitos. Yo no soy capaz de hacer cosas tan bonitas, pero estas personas sí. Y eso tiene que ver, es importante para México, porque México participó en la aprobación de la Agenda 2030 enfocada a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en 3 dimensiones: económica, social y ambiental. Bueno, entonces tenemos ese compromiso que, entre otras cosas, no estamos cumpliendo. Tenemos la empresa más importante de México, que es Pemex, que aparte de no ser sostenible financieramente, no hace nada por el aspecto ecológico, o hace muy poco, no lo que tendría que ser. Tenemos una empresa, Comisión Federal de Electricidad, que es muy importante, que es una magnífica empresa, pero que todavía sigue con no actualizarse a lo que podría ser lo bueno. Pemex específicamente, ¿cómo hablamos de sostenible? Que se tire, que se le pide el dinero en una refinería. Tenemos petróleo y desgraciadamente Pemex nada más está sacando el petróleo en los lugares que conoce. No tiene capacidad para las aguas profundas y es donde está nuestra mayor riqueza ahorita. Por eso tendría que compartirlo con iniciativa privada y no hay capacidad de que lo haga Petróleos Mexicanos como tal. Y el problema es que a nivel internacional se estima que va a haber buenos precios del petróleo. Ahorita hay muy buen precio. De hecho, los resultados de Pemex este primer trimestre fueron muy buenos y gracias a los precios del petróleo. Por esos precios del petróleo se estiman buenos tal vez hasta 2035. Ya no queda mucho. ¿Para qué una refinería que no va a alcanzar a recuperarse lo que se invierta? Sí, entonces,
Eso no va con la sostenibilidad, no estamos cumpliendo con esa agenda, ¿sí? Y ahora otra aclaración. En México se utiliza mucho la palabra sustentabilidad y sostenibilidad como sinónimos. Tienen acepciones diferentes, ¿sí? Las dos tienen los sustantivos sustentabilidad y sostenibilidad están formados a partir de los adjetivos respectivos, sustentable y sostenible, más el sufijo dad, que indica cualidad. Entonces, pues sustentable significa que puede sustentar o defender con razones. Sostenible, algo se puede sostener especialmente en ecología y economía durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Entonces estamos hablando en realidad de sostenibilidad, a pesar de que erróneamente en México se acepta por la Real Academia Mexicana el término sustentable. Ok, ni modo, se acepta, pero nada más quería hacerles la aclaración de por qué sostenibilidad. El informe Brundtland, ¿qué define? Sostenibilidad como la satisfacción de necesidades esenciales del presente sin comprometer a generaciones futuras. Híjole, nos hemos olvidado del futuro, y eso a partir de la primera revolución industrial y desde antes, ¿sí? Sí, entonces, no podemos ya continuar olvidándonos de lo que viene. Tenemos que dejarles un mundo. Vivimos en esta aldea global y no podemos permitirnos el seguirla destrozando. ¿Cuáles son los 3 principios básicos? El equilibrio ecológico, importantísimo. El crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no va a haber trabajo. Y el desarrollo social. Si ese crecimiento se da sin que haya desarrollo social, pues simplemente vamos a tener unos cuantos riquísimos y un mundo de pobres. No se trata de eso, ¿sí? Todo esto en la triple línea de la sostenibilidad. En inglés sería triple bottom line of sustainability. Pero olvidémonos del inglés, ¿sí? ¿Y qué tienen que ver las finanzas? Durante largo tiempo sin agotar los recursos, causar grave daño al medio ambiente. Ok, es el aspecto lógico. Pero en finanzas tenemos una vertiente teórica que considera que las acciones del presente consideran el futuro, pero no nada más en ese aspecto ambiental. También mantener el capital, pues de otra forma desaparecen las empresas. Esto es importante. Yo creo que es importantísimo. Y es tan importante como que algunas veces les digo, ustedes han escuchado hablar del premio Nobel. ¿Sí? Ese sentimiento de culpabilidad que llevó a Nobel a crear premios para cosas buenas de la humanidad, para la paz, para la literatura, para la ciencia, son premios que se dan. Y al mismo tiempo les pregunto, imagínense ustedes que Carlos Slim, el hombre más rico de México, de repente decide, dono todas mis empresas, dono todo ese dinero, se lo doy a la gente. ¿Qué sucedería? Se acabaría. ¿Qué sucedería si el premio Nobel no tuviera un objetivo económico? Ya se habría agotado. Entonces es un fideicomiso creado con el objetivo de dar todos esos premios, todos esos beneficios a las personas que colaboran con la humanidad. Pero si no tiene un objetivo económico, ese fideicomiso ya habría desaparecido. Entonces tiene que haber ese objetivo económico dentro de todas las organizaciones, o mejor llamadas empresas, en sus diferentes tamaños. Y eso es fundamental en nuestro ambiente. El objetivo de la empresa, maximizar su valor. ¿Todas las empresas? Por supuesto que no. Para muchos, nada más es importante siquiera la sostenibilidad. Existen 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas en México. Híjole, son muchas. Son el 97.6% las microempresas, 2% pequeñas, y las medianas solo 0.4%. De acuerdo a una encuesta de 2018 sobre productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo se clasifican? Bueno, por tamaño, micro, pequeña, mediana. Micros todas, con hasta 10 trabajadores y con ventas anuales hasta 4 millones de pesos. No es poco 4 millones de pesos, yo diría que es bastante. Y el tope más combinando rango de trabajadores y ventas anuales sería 4.6. Antes nada más se tomaban trabajadores o nada más se tomaban ventas, diferentes clasificaciones. Bueno, a partir del 30 de junio de 2009 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una pequeña empresa puede dedicarse al comercio que tenga entre 11 y 30 trabajadores. 30 trabajadores ya son bastantes. En la industria y servicios, entre 11 y 50. Y ventas de 4.01 millones hasta 100. Es bastante.
El tope de la combinación, que el resultado de esta formulita que está abajo, trabajadores por 10%, ventas anuales por 90%, de 93 o 95 según sea el caso. Y la empresa mediana en el comercio, desde 31 hasta 100 trabajadores. En servicios, de 51 hasta 100, igual que en la industria, pero hasta 250. Ventas en el comercio entre 100 y 250 millones de pesos, igual que en servicios, igual que en industria. Y el tope máximo de la formulita, 235, quitando la industria, que sería hasta 250. Eso me definiría estas empresas. Del total de empresas, son 4.169.677, 3%, yo 2, pymes, pequeñas y medianas, micros, 4.057.719. Híjole, qué horror, son muchísimas, y muchísimas de pseudoempresas. ¿Por qué? Por su origen, ¿sí? Las ventas, bueno, salteamos las ventas, no me importa, ¿sí? Pero sí me importa mucho más esta definición de Cedillo en su artículo Pyme o Empresa Media representando conceptos. Cuestiona las definiciones de micro, pequeña, mediana y gran empresa, para las agrupa en 3. ¿Por qué? Porque específicamente en otros países es la pequeña y mediana empresa, no se considera la micro, ¿sí? Lo absorben y entonces él le va a dar otro concepto, ¿sí? Representa el 99% que produce entre el 49 y el 79% del empleo. Híjole, es el 99% de las unidades que produce esto, no produce tanto, podría producir más. Su aportación al PIB son el 99% y contribuyen únicamente entre el 30 y el 66%. No son de lo más productivas. Las microempresas representan alrededor del 80%, la pyme el 15% y la gran empresa entre el 5% en Latinoamérica. Bueno, en México, 75.3%, la microempresa contribuye al empleo con el 30%, no tanto empleo, y al Producto Interno Bruto con el 13%. Todo esto para únicamente generar el 13%, no es productiva. La gran empresa es el 1% de las unidades, contribuye el 1% con 36% del empleo, 53% de la inversión. Con el 1% de unidades es 53% de la inversión y 60% del Producto Interno Bruto. Estas empresas son las productivas. Desgraciadamente son poquitas y desgraciadamente las otras son muchas, pero muy improductivas. Ahora, la pregunta sería, ¿es la microempresa estrategia de supervivencia? Yo diría que parcialmente sí, pero realmente son empresarios. Junto con la empresa pequeña y mediana, este cuate que les decía aquí atrás, Ceballos, las denomina empresa media. Y son 3 fuentes de actividad empresarial. 1, necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La subsistencia, el ser mi autoempleo. Qué triste, pero es una necesidad. Ahora habría que satisfacerla de la mejor manera posible. No decir, ya se acabó el señor, ya se acabó la señora, y con eso se acabó la empresa. No, qué terrible. Hay otras que son con iniciativa empresarial, ¿sí? Ligan al empresario con su empresa. No son los grandes, pueden ser los medianos, los pequeños, ¿sí? Y hay otras, la gran empresa, que concentra el capital, pero el accionista ni siquiera participa en la administración. Para eso tiene a su consejo de administración y tiene a su administrador, ¿sí? Ceballos, desde el 97, en un trabajo de Nazarí, desde el 97, van a decir, ya tiene 22 más 3, 25 años, es vigente. Saraí hizo un buen trabajo, ella es profesora de la UNAM Capozalco. Señora de los estratos, gran empresa 1%, mediana empresa 5%, pequeña empresa 14%, la microempresa con más de 2 trabajadores 18%, y la microempresa con menos de 2 trabajadores y que tiende a desaparecer 62%. Entonces, toda esa microempresa tiende a desaparecer. Estamos hablando de sostenibilidad. 1% gran empresa, 39% empresa media. ¿Y ese 39% de dónde salió? Híjole, 18 y 14, 32 y 5, 37. ¿Hubo algún error ahí? Tal vez otro pequeño ajuste. ¿Sí? Pero estamos hablando entonces que el gran problema es ese 60%.
de microempresa de subsistencia, que desgraciadamente existe o agraciadamente existe, y hasta el trabajo informal, qué bueno que existe. De otra forma, ¿a qué se van a dedicar? ¿A robar? Pero todo esto tenemos que pensar y recordar a Adam Smith. Es solo por su propio provecho que un hombre emplea su capital en apoyo de la industria. Por tanto, siempre se esforzará en usarlo en la industria cuyo producto tienda a ser mayor valor, en intercambiarlo por la mayor cantidad posible de dinero a otros bienes. ¿Dónde voy a meter mi capital? Donde más me deje. No voy a permitir que se destroce. En esto está, como en otros muchos casos, guiado por una mano invisible, no sé cuál es la mano invisible, la mano de Dios, para alcanzar un fin que formaba parte de su intención. ¿Cuál es ese fin? Maximizar su riqueza. Y tampoco es lo peor de la sociedad que esto haya sido así. Al buscar su interés, a menudo favorece a la sociedad mejor que cuando realmente desea hacerlo. Bueno, a pesar de que este hombre es un egoísta, esta mujer es una egoísta y están buscando su beneficio personal, pues están dando el beneficio a la sociedad de generar empleo. Una característica de la empresa mexicana es que son familiares. Y esto va desde la pequeña empresa social hasta la gran corporación. Tenemos a la familia que quieren, Servitje, bueno, Bimbo. Tenemos, ¿quién es el hombre más rico de México? Sí, sí, toda su familia. Tiene a sus hijos, tiene a sus yernos de directivos de empresas, ¿sí? Y es toda una empresa familiar. Entonces, tenemos que adaptar los principios de la gran corporación. En la gran empresa mexicana sí se dan, y por eso estas empresas, a pesar de ser familiares, son muy exitosas. Bimbo es la principal panificadora del mundo, una empresa que nació en 1945 en Azcapotzalco, ahora Ciudad de México, ahora Alcaldía de la Ciudad de México. De ser esa empresa chiquita en Azcapotzalco que venía de las panaderías El Molino a convertirse en la principal panificadora de todo el mundo, siendo una empresa familiar. Bueno, no es tan mala la empresa familiar, ¿para qué la criticamos? En las empresas gringas, las grandes corporaciones, los propietarios no toman las decisiones. Va el consejo de administración que nombra un director. Son los responsables. Que metan al dueño de la empresa a la cárcel. ¿Cuál es el dueño? Son muchos dueños. Y dentro de ese ser dueños, no son nada más los grandes capitalistas. ¿Cuántos de ustedes son accionistas de empresas? ¿Cuántos de ustedes son accionistas de empresas? Quisiera hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes cotizan en el Seguro Social? ¿Cuántos de ustedes cotizan en el ISSSTE? ¿Por qué es esa pregunta? Porque parte de los fondos de ahorro de las CIEFORES, no AFORES, la administradora es una cosa, pero los fondos están en la Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro, CIEFORES, van a ser accionistas, de estas grandes empresas, y no solo nacionales, sino extranjeras. Híjole, entonces viene a ser que las CIEFORES, el ahorro de los trabajadores, los convierte en capitalistas, que por supuesto no participan en las decisiones, como muchos de los dueños no participan en las administraciones, participan los consejos de administración y los directores de las empresas. ¿Sí? Qué bonito, ¿no? Ahora, a Yusabet de la Rosa, profesor de la UAM Iztapalapa, egresado de la UAM Iztapalapa, un orgullo para la UAM Iztapalapa. Características de las pymes, tiene ciertas características, tiene algo de tiempo su trabajo, como lo ven ustedes, del año 2022 años, y es vigente. Es una empresa familiar, se arma de acuerdo a necesidades personales. ¿Cómo formó un papá su empresa? Por necesidad económica. Llegó de su pueblo, llegó a trabajar como dependiente demostrador, trató de trabajar de agente de ventas, vio que no le alcanzaba, tuvo ese espíritu empresarial y creó una pequeña empresa. Y fue pequeña. No hay mandos intermedios. ¿Quién manda? El patrón. Híjole, es bien especial. Allá en Italia, en Murano, hace un trabajo de vidrio soplado, así podría decirse. Y existe el patrón que es el dueño de la empresa. Y el patrón en la noche hace los diseños, etcétera, y deja las mezclas para que durante el día el trabajador llegue a soplar y armar los productos que él diseñó.
¿sí? Esa es una característica de la empresa pequeña. Tiene eficiente o deficiente capacidad de gestión empresarial. Hijo, voy a hablar de nuevo de mi experiencia personal. ¿Por qué el negocio de mi padre, una pequeña empresa, fue exitoso? ¿Qué fue lo que ayudó a mi padre a tener un negocio exitoso? Uno, su palabra. Dos, la honestidad. Dijo, ¿qué tiene que ver eso? Pues mi padre, como buen mexicano, inició su negocio, se casó con mi madre, eran muy pobres, fueron armando su negocio, fue creciendo y a mi padre se enfermó de pleuresía. Estoy hablando antes de que se inventara la penicilina. Mi padre nació en 1892, ¿sí? Entre los años 30 tal vez tendría pleuresía y no existía la penicilina. Y mi madre se puso al frente del negocio, pequeño negocio. El pequeño negocio y el gran negocio siempre que te tiene que dar buena cara. Estaban desesperados por falta de dinero para los medicamentos. El negocio estaba quedándose sin mercancía. Entonces mi madre tenía un negocio lleno de cajas vacías. Cajas vacías que llegaba un cliente y le decía, ahorita le traigo la mercancía. Entonces tenía una empleada y esa empleada se iba con el competidor, compraba la mercancía y mi mamá entregaba la mercancía. No podía decírsele que no al cliente. ¿Sí? Característica de la pequeña empresa. ¿Sí? El decir no. No se le puede decir que no. ¿Qué tiene que ver la palabra con mi padre? Mi padre poco a poco empezó, como todas las empresas, a tener crédito mercantil y entonces sus proveedores le fiaban. Cuando se enfermó, pues tuvo problemas de pagos. Si esos problemas fueron muy, muy serios, se alivió por obra gracia del Espíritu Santo, gracias a Dios. Como ustedes quieran, no había con qué salvarlo y se salvó. Salió adelante y fue a hablar con sus acreedores y les dijo, señores, les debo, no tengo para pagar, entonces si ustedes me esperan, pues les ofrezco que les voy a pagar. Eso que hizo mi padre en términos financieros fue reestructuró la deuda, lo que hizo México con su deuda externa, lo que hicieron las empresas mexicanas con el fideicomiso para la cobertura de riesgos cambiarios. Llegó un vencimiento en dólares, no tenían para pagar. Entonces, Ernesto Zedillo Ponce de León, que era director del fideicomiso para la cobertura de riesgos cambiarios, organizó un plan de reestructurar los créditos, en los cuales si las empresas reestructuraban el crédito a 8 años, tenían dólares preferentes, si quieren, para poder pagar esa deuda en dólares. Y eso salvó a gran parte de la empresa, del empresariado mexicano. ¿Sí? Ya a este cuate, Ernesto Zedillo Ponce de León, lo llevó a la presidencia de la República. ¿Sí? Entonces, mi padre reestructuró ese crédito. No solo eso, cuando ya cubrió todo eso, él era cliente de Liverpool Mayoreo. Acudió con el señor, no me acuerdo, Suberville probablemente, ¿sí? Y le dijo, oigan, tengo tal adeudo. No, señor Villegas, usted no nos debe nada. Sí, señores, tengo tales facturas que no les he pagado. No, señor Villegas, usted no nos debe nada. Por favor, revisen sus cuentas. Señor Villegas, las vamos a revisar, pero usted no nos debe nada. Regresó mi padre y le dicen, señor Villegas, efectivamente usted sí nos debía. Una pregunta, ¿por qué nos pagó? Y mi padre simplemente les contestó, porque soy un hombre de palabra. Sí, es algo, la palabra que debe cumplirse. Entonces estos señores de Liverpool le dijeron, señor Villegas, ven con nosotros. Gracias, le agradecemos mucho que haya sido honesto y haya pagado, pero venga con nosotros. Mire, señor Villegas, usted está comprando este tipo de mercancía que no es la más adecuada de acuerdo al mercado y está poniendo este tipo de precios de venta que no es lo más adecuado de acuerdo al mercado. Total, lo capacitaron para convertirlo en un comerciante y gracias a eso, a esa palabra y gracias al puerto de Liverpool, mi padre fue un comerciante, pequeño comerciante, exitoso, porque el ser el gran comerciante, el ser dueño de la superempresa, sí, sí es símbolo de éxito, pero ser el dueño de su pequeña empresa, con orgullo, tener la honestidad de decir, no le debía a nadie, les pagué a todos, saqué adelante a mi familia y tuve para llegar a mi vejez y tuve la sostenibilidad financiera como para que en mi vejez no viviera de la limosna de mis hijos, de mis sobrinos, de mis parientes, porque tuve los recursos para ser un viejo de 96 años y hasta ahí llegué. Eso es un hombre exitoso, además de haber creado una familia, ¿sí? Entonces, ese aspecto muchas veces lo olvidan, ¿sí? Uf, ya.
¿sí? Son centralizadas las decisiones, sí, ¿quién la toma? El patrón. Inflexibilidad productiva, así se hacen las cosas. He tenido algunos alumnos a nivel maestría con problemas con sus padres. ¿Por qué? Porque el padre no estudió nada y ha sido un hombre exitoso que lleva adelante un cierto negocio en actividad industrial, en actividad comercial, etcétera, y mandó al hijo a que estudiara a una universidad privada o pública, al TEC de Monterrey, a la UAM, a la UNAM, a la que se les dé la gana. Y el hijo llega con nuevas ideas, pero existe la inflexibilidad de ese ser que ha triunfado, ¿sí? Entonces, no se preocupa. Y tiene una capacidad organizativa muy relativa. Y ambiental ni se preocupa muchas veces del aspecto ambiente. Y eso ya no se puede olvidar. Y el mercado nos va a llevar a que tomen en cuenta ese tipo de decisiones, tan sencillas como que ya no puede o no debe entregar la mercancía en bolsas de plástico. Tan fácil como eso. Como que el mismo costo nos va a llevar a decir, hijo, la corriente eléctrica me sale muy cara, voy a utilizar focos LED. Hijo, y si soy más hábil, voy a poner celdas solares para que me capten lo poco que haya de sol o lo mucho que haya de sol, y con eso mantener alumbrado mi negocio. Entonces, tienen forma estas pequeñas empresas de buscar sostenibilidad ambiental. Pero no solo eso, tienen desconocimiento de las leyes y reglamentos. ¿Qué tan costoso es ese desconocimiento de las leyes y reglamentos? Híjole, yo soy un hombre honesto así como lo fue mi padre. Y cuando mi padre formó su negocio, el negocio estaba puesto a nombre de mi madre. Dijo, gran riesgo. ¿Quién corría el riesgo? Mi madre. ¿Por qué? Porque estaba todo a su nombre. Híjole, en la torre. ¿Y quién hacía los negocios? Mi padre. ¿Quién iba a solicitar crédito? Mi padre. ¿Quién respondía? Mi madre. ¿Era correcto eso? Yo creo que no. Era correcto responder con todo el patrimonio que les había costado mucho trabajo, muchos años de esfuerzo hacer. Ellos partieron de nada. Sí, mi padre llegó a la Ciudad de México una mano atrás y otra adelante. Mi madre fue una niña súper pobre. ¿Sí? Entonces, lo poco que hicieron con esfuerzo de trabajo, lo estaban arriesgando en su negocio. ¿Qué tiene que ver este aspecto de desconocer las leyes y aspectos organizativos que les acababa de decir y señalar? Desconocimiento de leyes y reglamentos. ¿Hay posibilidad de que ahora un pequeño negocio se proteja, un pequeño comerciante se proteja? Sí, sí la hay. ¿La utilizan? No. Y eso es muy reciente y eso debería estarse dando día a día. ¿Qué puedo hacer yo para tener un pequeño negocio? Voy a trabajar en el comercio informal y estoy comprando y vendiendo mercancías, etcétera, lo que ustedes quieran, así lo más sencillo, actividad comercial. Pero esto tiene que crecer y entonces nosotros tenemos que orientar a los alumnos de la UAM, mira, con lo que tú tienes de conocimientos, tienes que hacer que estás haciendo ilegalmente, porque es una ilegalidad de trabajar de manera informal, no declaran impuestos, etcétera. ¿Debe ser un orgullo el que paguen impuestos? Yo creo que sí. Había un señor que se llamaba Don Galleto, era un estudiante de cocina, del claustro de Sor Juan, esos que les dicen chefs, y al cuate lo corrieron del trabajo y no tuvo para pagar, y estaba que lloraba, y se fue a casa de su novia, y la novia le dijo, no te preocupes, vamos a sacarla adelante. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo que aprendieron de cocina, pues más bien de repostería, hicieron galletas y se salieron a la calle a venderlas. Y al principio, Don Galleto le daba miedo enfrentar a las personas y no sabía cómo vender, hasta que un señor le dijo, ¿sabes qué? Estás tan temeroso que te voy a comprar galletas. Y vio que no pasaba nada con vender, con ofrecer sus productos. Y uno de los orgullos que tenía Don Galleto era decir, es que ahora estoy orgulloso de lo que he logrado, ya pago impuestos. Entonces, uno de los objetivos no debe ser pagar impuestos, sino pagar lo adecuado de impuestos. No regalar el dinero al gobierno de gratis, sino pagar lo que es adecuado, porque los impuestos son necesarios para el beneficio de la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo que pudieron haber hecho dentro de estas leyes y reglamentos para proteger el patrimonio que se puede hacer ahora? Crear una sociedad por acciones simplificada. Híjole, muchas veces ni siquiera se da este tema
para los alumnos de la UAM. Se les habla de la sociedad anónima, sociedad cooperativa, en comandita simple, en comandita por acciones. Pero eso hay que tener capital, hay que pagar, hay que ir a la notaría, hay que hacer desembolsos, hay que cumplir cuestiones fiscales más importantes. No, este método de esta sociedad por acciones simplificadas ofrece casi, de hecho les digo, manejar un sistema contable de entradas y salidas de dinero. Punto, entras, tienes ingreso, pagas, tienes egreso. La diferencia, pagas impuesto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué beneficio le da al empresario? Si yo me doy de alta, ya dejo la informalidad y me voy a dar de alta en la actividad que quieran. Me voy a la actividad empresarial. Me doy de alta ante el SAT, en actividad empresarial. Y estoy tomando, empiezo a trabajar con aportación, con lo que ahorré. Híjole, no me basta. Con lo que le saco a mi esposa. Chin, no me basta. Con lo que le pido a mi mamá, a mi papá, a mi familia, meto todo. Y eso es común hacerlo. ¿Sí? Con estos préstamos. Y ya empiezo a salir adelante y entonces el proveedor ya me presta dinero. Les comento el caso de una gasolinería, de un exalumno que tuve. Ese exalumno estuvo trabajando como director de análisis bursátil en una publicación financiera. Logré colocarlo dentro de esta publicación y era muy bueno, etcétera. Pero él tenía empuje empresarial y quería tener su propio negocio. Entonces vio la posibilidad de crear una gasolinería. Ok. ¿Con qué puso la gasolinería? Con su ahorro de lo que había juntado, con el ahorro de su esposa que había juntado, con el ahorro de sus papás. No ganaban tanto los papás, pero habían logrado, eran unas personas muy respetables que eran profesores rurales, no tienen un sueldo así súper extraordinario. Con el ahorro de sus hermanos, de sus cuñados, etcétera. ¿Alguien iba a decir algo? Alguien se metió un micrófono. Bueno, logró hacer todo esto y creció. Y Pemex le ofreció financiamiento con garantía de 1 a 9. ¿Qué es garantía de 1 a 9? Bueno, lo máximo que se daba antes de garantía era, te doy una garantía de 2 a 1. Por cada 2 pesos que tú inviertes, yo te presto 1. Y era un préstamo muy elevado. Ahora hay préstamos mucho más altos. ¿Sí? Pueden ver Pemex, que no tiene capital. Todo es de los acreedores. Pueden ver Alsea, la restaurantera dueña de Vips, de las porquerías estas de pizzas raras que se dicen Domino's, de Starbucks, de todo eso. En esa empresa, pues por cada peso que tiene invertido, nada más los dueños tienen 10 centavos. 90 es de préstamos. Entonces son niveles extraordinarios y elevadísimos. Pero a mi amigo, mi exalumno le fue peor. A él le daban garantía 1 a 9. ¿Qué era eso? Mira, te vamos a ayudar, entonces por cada peso que tú inviertes en tu gasolinería, te vamos a prestar 9 para que la pongas. Entonces tuvo una deuda grandísima, pongamos 1 millón de pesos de inversión, él aportó 100,000 y 900,000 los debía. Ah, sí, pero nos vas a dar unas garantías, nos vas a dar tu casa, perfecto, doy mi casa, la de tus papás, no meto a la de mis papás, las de tus hermanos y las de tus cuñados. Entonces, este muchacho, con ese nivel de endeudamiento, estuvo a punto de quebrar a toda su familia. Afortunadamente, logramos sacar esto adelante. ¿Quiénes tuvimos que sacar esto adelante? Un abogado, ¿sí? Un despacho, un magnífico despacho de abogados, y un servidor que empezó a asegurarles, vamos a hacer una reestructuración de deuda. Total, se cambió la deuda, sacó adelante su gasolinera, ya es gasolinero, fue presidente de la Asociación de Gasolineros, etcétera. Un muchacho que partió de no tener nada a ser dueño de su gasolinera y ahora tendrá algunos otros negocios. Así de sencillo. Ahora, ¿cuál fue uno de sus errores? Meter todo el patrimonio familiar. Entonces, con este sistema por acciones simplificado, lo que se tiene dentro de ese conocimiento de los aspectos legales es, creo mi empresa por acciones y entonces soy responsable nada más por el importe de mis acciones. Hay un error que se dice del FOBAPROA. Es que el FOBAPROA fue para salvar a los banqueros. No, no es cierto. El FOBAPROA se fue para salvar a los ahorradores. En aquel entonces, por cada 3 pesos que aportaban los dueños, los ahorradores habían depositado 97. Entonces, si quebraba un banco,
el dueño perdía 3 pesos, pero los ahorradores perdían los otros 97. Entonces, con lo que salvó el FOBAPROA fue a los ahorradores, ¿sí? Y eso, pues, es un engaño muy feo. ¿Fue ilegal? Yo creo que sí fue ilegal. ¿Fue necesario? Sí, sí fue necesario. Y si no lo hubiera habido una quiebra en el sistema de pagos impresionante, ¿sí? Y hubiera sido mucho peor la situación. Bueno, entonces en ese aspecto, muchos empresarios crean la sociedad anónima, entonces son responsables hasta el importe de sus aportaciones. Que metan al dueño de la línea, que construyó la línea 12 a la cárcel. ¿Quién es el dueño? El señor Carlos Slim, sí. Junto con otro montón de personas, sí. Ellos toman las decisiones, no. ¿Hasta dónde son responsables? Hasta el importe de sus aportaciones. ¿Uno de ellos tomó la decisión de hacer la línea 12? No. ¿Quién sí tuvo que ver? Parte del gobierno, parte de algún ingeniero poco profesional, diferentes personas, pero no forzosamente fue, no el dueño, sino los dueños de las empresas, ¿sí? ¿Que debe buscarse? Sí, definitivamente sí. ¿Que no se ha hecho? Yo creo que quién sabe, ¿sí? Bueno, entonces, así como esos salvan su patrimonio creando sociedades anónimas, ahora Sociedad Anónima Promotora de Inversión, Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil, Sociedad Anónima Bursátil, se crearon durante el gobierno de Vicente Fox diferentes sociedades anónimas. Qué bueno, porque empezó a poder participar el capital de riesgo en México, que es necesario especialmente para la MIPYME, para la PYME, para la pequeña y mediana empresa. Olvidemos la micro, todas son pequeñas y medianas, ¿sí? ¿Por qué? Qué bueno. Porque ahora el capital de riesgo puede hacer que estas pequeñas y medianas empresas, si hacen una asociación, puedan crecer. De otra forma, siempre se quedarían en el tamaño del negocio de mi papá. Si un pequeño negocio, que fue bueno, fue exitoso, sí. Pero en cuanto murió mi padre, cometí un error yo de cerrar, bueno, antes de que muriera mi padre, cuando mi padre tenía 88 años, que él me decía, cuando sea viejo, me voy a recorrer las ferias de México a los 88 años de edad. Se lo cerré porque había muchos asaltos, robos, y dije, no, los viejos los van a matar aquí. Y entonces lo cerré, tuvieron de qué seguir viviendo ya sin mayores preocupaciones. Y el único problema es que mi padre se hizo viejo y ya nunca se fue a recorrer las ferias de México. ¿De acuerdo? Bueno, así como empresario propietario, mi padre la hacía de gerente de mercadotecnia, como todólogo. Él compraba la mercancía, le hacía diferentes presentaciones, diferentes promociones, etcétera, y con eso lograba mejorar sus ventas. Híjole, mi madre, al contrario, ella puro control. ¿Qué otra cosa hacía mi padre? Bueno, pues él encargaba y supervisaba a los trabajadores. Híjole, ¿qué hacía mi padre? Pues enseñarles a los trabajadores a trapear, a barrer, etcétera, porque para poder que el empleado pueda hacerlo, tienes tú que saber hacerlo, ¿sí? Entonces, es el empresario que era capaz de todo. Él mantenía las relaciones con el banco, entonces, desde pequeños nos enseñó hay que ir al banco, hay que hacer este tipo de cosas, pero todo lo tenía que hacer él. Es parte del empresario propietario, la todología, ¿sí? A veces se enojan conmigo y por eso no les voy a decir la palabra que yo utilizo, pero es el que puede hacer todo, ¿sí? La nula separación entre capital y trabajo. Bueno, mi padre no sabía cuánto era del capital, cuánto era del trabajo. Sí tenían la buena costumbre de diariamente sacar lo que tendría una especie de sueldo que se asignaban para el gasto familiar y lo que fuera. Eso es importantísimo. No queda otra forma, pues entra todo el dinero, sale todo el dinero, se pierde todo el control. Una visión de corto plazo. No eran capaces de tomar esas decisiones estratégicas de largo plazo, cómo crecer, cómo penetrar al mercado, cómo desarrollar productos, etcétera. Entonces puede suceder eso. La lógica de subsistencia, ¿hasta dónde subsistían? Mi padre fue un comerciante muy exitoso, pero a la hora en que vio que mi hermano mayor no iba a funcionar, mis padres se casaron en 1930, en 2 de febrero de 1930, en enero de 31 nació un hermano, 32 otro, 33 la tercera. 16 años después nací yo, pero cuando mi hermano no se dedicó al negocio, dijo, pues el negocio se va a morir, y ya lo fue matando poco a poco. La lógica de subsistencia, la vejez del empresario. Se hizo viejo, fue dejando de ser tan agresivo en los negocios, fue dejando de saber que el negocio son las relaciones, no es nada más el control, no es nada más el conocimiento. Si ustedes creen que con el conocimiento van a ser exitosos, pues están totalmente equivocados. Si no son capaces de vender sus servicios, que eso es lo que van a hacer,
de vender sus productos, que eso es lo que van a hacer, no son capaces de negociar eso, pues no van a funcionar, por mucha escuela que tengan. Así sean doctores en lo que quieran y sean SNI 4 o 5 o 15, lo que quieran, no van a funcionar. Sí, en todo este mundo hay que tener la capacidad de negociación y eso es algo que el pequeño empresario, microempresario exitoso debe tener. Tienen un problema que reaccionan. El negocio de mis padres se acabó cuando se empezó a acabar cuando se abrió el primer Aurrera en Chimalpopoca y Bolívar. ¿Qué hubo? Un gran cambio en el comercio. El comercio en México se daba en tiendas departamentales o en la venta de mostrador. ¿Qué era eso? Yo tengo un empleado que te atiende, yo soy el dueño que te atiende. Y cambiaron con Aurrera, cambiaron eso. Yo soy un empresario que tengo toda la mercancía a tu disposición, la puedes tocar, la puedes manipular, etcétera. Y eso fue un cambio radical que hizo que los pequeños negocios empezaran a tener problemas a partir de 1958. Y eso se fue agravando con la modernización, etcétera, ¿sí? Entonces se volvió reactivo y no proactivo. Y entonces, ¿cómo voy a vender a qué precio? Al que señala Aurrera. Voy a poner una pequeña panadería. Híjole, ¿hay posibilidad de que la pongas? Tienes que ser competitivo en costos. Híjole, no, mis costos son elevados. Ni la pongas, lo que le metas de capital lo vas a perder. Tienes otra alternativa. No compitas en costos. Búscate un mercado muy específico y véndele pan artesanal, véndele pan integral, véndele pan vegano. ¿Por qué? Porque el pan en general, ¿quién me va a fijar el precio? Super Walmart, que vende pan. Walmart, que vende pan. La Comer, que vende pan. Soriana, que vende pan. Ya ni siquiera las panaderías. Son pocas las panaderías como La Esperanza, como El Molino, que todavía tienen algo de presencia. No, son las grandes cadenas comerciales. Y entonces estos comerciantes han reaccionado. ¿Cómo reacciono? Ya no vendo el bolillo general, vendo una baguette, pero integral. ¿Sí? Y además, orgánica. ¿Qué otra cosa tienen las pequeñas empresas dentro de este mundo de la sostenibilidad? Trabajadores bien calificados o muy, muy bajo calificados, ¿sí? No se cumple con la ley laboral. No hay una mayor inversión por empleo generado. No hay experiencia de los trabajadores. ¿Cuándo en un pequeño restaurante, en un call center capacitan a las personas para que hagan las llamadas adecuadamente o para que el mesero los atienda adecuadamente? Van a la buena de Dios, creen que ya nacieron y ya fueron meseros. No, implica conocer. Dificultades para obtener financiamiento. Es que con financiamiento yo saco adelante a mi empresa. Eso es una falsedad. Si solicitas financiamiento vía préstamo, bueno, depende del financiamiento. Si el financiamiento es vía capital de aportación, eres dueño de la empresa que le metiste el capital y es difícil conseguir socios. Y si es por préstamo, es difícil conseguir préstamos, pero de todas formas estás obligado a pagarlo. Entonces, el que tenga financiamiento puede ser la muerte para una empresa. Hay algo que es importantísimo, la contabilidad administrativa. Es la contabilidad para toma de decisiones. Desgraciadamente, los cursos de contabilidad, vamos a hacerlo de acuerdo a las NIFs, a las normas de información financiera. Bueno, no hay ninguna obligación de hacerlas por las NIF. No hay nada legal que me vaya a penalizar por no hacerlo. ¿Sí? Yo debo cumplir con el fisco. En tanto cumpla con el fisco, no tengo problema. En mi SAS, creo mi sociedad por acciones simplificada. Respondo hasta el monto de mi aportación, mi patrimonio, mi casa está a salvo. Nada más lo que aporté a la empresa. Ya separé la empresa del socio. ¿Sí? Siempre y cuando al que respondo por todo es ante el fisco. Entonces el fisco es bien importante. Si yo cumplo con mis declaraciones ante el fisco correctamente, no lo evado, etcétera, debo llevar una contabilidad administrativa que me ayude a tomar decisiones. Si no, estoy perdido. Y dentro de eso, si hablo de sostenibilidad, voy a tener que ver financiamiento. ¿Para qué? Uno, para cumplir las nuevas normativas de sostenibilidad. Voy a poner un restaurante. Bueno, tengo que poner un separador de las grasas, porque ya no debo enviar las grasas al desagüe. ¿Cómo contaminan los mercados sobre ruedas? Tienen ahí sus puestos de carnitas, de chicharrones, etcétera, y ese aceite lo echan a la calle y lo echan a las coladeras. Pues complicadísimo eso. Ya vimos, ahorrar con focos LED, ahorrar con celdas solares, pensar en algo más moderno, ¿sí? Y para eso
pues la contabilidad me va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Hay falta de inversión. ¿Por qué hay falta de inversión? Se manejó mucho tiempo en México el concepto empresario rico, empresa pobre. ¿Por qué? Tú págale lo menos impuestos al gobierno y tú vuélvete rico, a ver cómo evades, lo que sea. No se trata de eso. Hay que crear una empresa rica, fuerte, que genere empleo, que genere actividad, que dé servicios, que dé productos. Es una empresa que está capitalizada. Hay que buscar cuál es el valor de la empresa. Otro problema que existe es, creé mi empresa, soy dueño de esta empresa, oye, ¿cuánto vale tu empresa? NPI. ¿Qué es NPI? Que no posee información. Y entonces, ¿cuánto le has metido? Hay una cafetería que fundó un joven extraordinario cocinero. Él es ingeniero químico, fue consultor de restaurantes de mar y tierra, fue consultor de un restaurante, un negocio de comida para comedores industriales, y era una persona que en las noches cocinaba y durante el día trabajaba, etcétera. Y por comentarios, incluyendo de mi parte, ¿por qué no pones tu restaurante, cocinas riquísimo, etcétera? Sí, pero el cuate no tenía el enfoque de vendedor, no era bueno en las relaciones, no había aprendido nunca a ser patrón, y entonces tenía empleados, pero él cocinaba, él atendía a los clientes, él cobraba, él hacía todo, el todólogo, y entonces limitó toda su posibilidad de crecimiento hasta donde él diera, hasta que se muriera. Eso es acabar con la empresa, ¿sí? Entonces habría que tener una contabilidad administrativa que dijera, mira, y habría que tener programas de capacitación para capacitar a los empleados, y habría que tener, ¿qué? Bueno, para ser sostenible, pues tengo mi negocio, ¿a qué está limitado? A que yo cocino, padrísimo. ¿Cuántas mesas puedo atender? 5 mesas, hasta ahí puedo crecer. Y entonces, ¿cómo me mantengo? Pues puedes vender una extraordinaria comida a un precio muy elevado, manejar un margen adecuado, un 40%, por cada 1,000 pesos vendidos te quedas 400, si vendes 10,000 ya te quedaste 4,000 pesos diarios, son muy buenos pesos, ¿sí? Y no llega a los 4 millones que decía para un pequeño negocio, ¿sí? Ok, ¿y qué pasaría con este empate? ¿Por qué no crece? Porque no tuvo la iniciativa de decir, híjole, voy a diseñar algún producto, alguna comida, un envoltorio de un pollo, un envoltorio de una salchicha, algún tipo de pan, etcétera, algún embutido. Tiene toda la capacidad, pero no tiene el empuje ni ha sabido tener el respaldo administrativo para hacer eso. Ahora, todo esto tengo que hacerlo de manera barata. ¿Cómo lo voy a hacer de manera barata? Con sostenibilidad ambiental. ¿Y cómo voy a tener esa sostenibilidad ambiental? Voy a irme a alternativas de fuentes de energía eléctrica. Ese es importantísimo. Oye, pero lo que me cobra Comisión Federal de Electricidad es muy caro. ¿Por qué no te vas a crear la energía barata con las fuentes sostenibles? Y no se trata de tener el modelo español. El modelo español tiene una gran falla. El modelo español, el precio de la energía está dado por la empresa más ineficiente. Sobre la empresa más ineficiente que tiene el costo más elevado le ponen un margen. Entonces, para las empresas que tienen una producción de energía eléctrica en las empresas sostenibles, ¿sí? Tienen costos muy bajos y entonces si el precio lo baja el ineficiente, es una equivocación de mercado terrible y van a tener que corregirla. Bueno, eso se pudo hacer en México. No se trata de producir energía contaminando. Y si permiten que los pequeños empresarios tengan sus fuentes solares, les ayudarían y les bajarían el costo de esa producción. Y entonces les permitiría tener costos competitivos y sacar esto adelante. ¿Les gusta o no les gusta? Chin, ya colgué. Qué bueno. ¿Sí? Entonces no conozco el valor. ¿Cómo le voy a pedir? ¿Cuánto me debes generar de riqueza si ni siquiera sé cuánto capital he invertido? Este pequeño negocio que yo les decía, a través de trabajar X número de años, básicamente invirtió más de 1,000,000 de pesos. Con trabajo, con el equivalente a renta, con diferentes cosas. Y al final de cuentas se cerró el negocio, no recuperó nada. ¿Se trata de eso? Ahí no hubo sostenibilidad financiera y no utilizó medios alternativos de tener sostenibilidad para producir. Les decía, puede generar sus propios embutidos o lo que sea. Panes, vamos a hacer panes más baratos. Con hornos, ¿qué tipo de hornos? Eléctricos, pero con energía barata. De otra forma no puede hacerse.
Pues, ¿qué tiene? Tecnología obsoleta. O puede ser de punta. Hay quienes hacen un pequeño negocio en tecnología de punta. Ven ustedes Uber, ven ustedes Airbnb. ¿Qué hicieron? Pequeñísimos negocios que se convirtieron en grandísimos negocios. ¿Sí? Otro problema que tienen, no tienen capacidad para negociar lo que compran. Y hay otro problema más grave. Hay empresarios que dicen, es que yo debo tener mis inventarios a tope para evitar que se eleven los costos. Entonces tienen sobreinversión en inventarios. No se trata de eso. Una de las mejores formas de ventas es vender lo que no tengo. Entonces, las grandes empresas tienen su cadena de proveedores. ¿Sí? Entonces, ¿quién carga con la carga de los inventarios? El proveedor. Y yo como empresario manejo un nivel de inventario cero. Mejor que eso. Yo voy a crear una empresa de publicaciones periódicas. Voy a vender una suscripción. ¿Qué hace el que suscribe? Me paga el dinero. Con ese dinero, ¿qué hago? Debo hacer sus 12, sus 20, sus 24 números año, que es lo que sea, pero ya me pagó para anticipado. Entonces, no tengo inventarios. Voy sacándolos poco a poco. Ese dinero lo estoy invirtiendo en otras cosas y le estoy cumpliendo al cliente. Eso se tiene muy poca capacidad para manejar los inventarios. Innovación en los procesos productivos. Cámbialos, desarrolla productos. Si no vas a tener altos costos de producción. Su capacidad productiva, este restaurante, esa cafetería que les decía, pues tiene capacidad para trabajar 6, 8 horas al día. Uf. Y no va a tener muy baja competitividad porque no puede tener buena atención. Entonces eso no le va a dar una permanencia en el mercado. Después de 8 años, 6 años, 10 años, desaparecen. Antes se manejaban 2 años. La empresa que ya sobrevivió 2 años es una empresa viable y a esa empresa sí se le puede dar crédito. Ahora ya no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vienen negocios nuevos y quién sabe cómo van a estar. No pueden entrar a negocios, a mercados, porque no producen el volumen suficiente. En lo personal, mi esposa y su familia hacen un trabajo artesanal bellísimo. Y hace muchos años dije, qué desperdicio ese trabajo, no se vende casi o lo regalan y no les interesa ganar con ese trabajo. Entonces se me ocurrió ir a ofrecer estos productos artesanales a Liverpool. ¿Y qué sucedió? Que no tuve capacidad para ser proveedor de Liverpool. Punto. Liverpool me decía, ok, sí te lo compro, es un trabajo muy fino, muy bueno, etcétera. El precio al que tiene que fijarse tiene que ser a 100 pesos y tú me lo tienes que vender a 60. Ok, de acuerdo, lo puedo vender a 60. ¿Y por qué a 100 pesos? Porque el margen que maneja Liverpool siempre ha sido del 40%. Entonces, es una guía para otras empresas comerciales. Manéjate un margen del 40% y siempre por abajo de los precios de los líderes, que son las grandes cadenas departamentales o de autoservicio. No puedo colocar bien mis productos, no los pude colocar en Liverpool. ¿Por qué? Era una empresa líder para ese tipo de productos, porque no tuve la capacidad de poner a trabajar a la familia de mi esposa, ni ellos tuvieron el interés. De hecho, me dijeron, ¿y qué quieren? ¿Es que dejemos a la sierra sin hojas? Es un trabajo que hacen en hojas. Bueno, ni modo. Mala atención al cliente. Si no quieres, lárgate. En cuanto al entorno, son heterogéneos, son desarticulados, etcétera. No me importa tanto el entorno. Hay 2 grandes causas de mortalidad en la MIPYME de acuerdo a Massa y Paz, ¿sí? Estructurales, las de dirección y administración, y las del entorno, las de financiamiento y otras. Híjole, ¿qué faltas son? Faltas de dirección y administración. Hace rato les decía, el de la cafetería no tenía la capacidad para ver cómo vender, no tenía la capacidad para dirigir a sus subordinados. Entonces empezó teniendo empleados y terminó él solo. Problemas debido a la escala. No se especializan y tratan de resolver de todo. Esa era cafetería extraordinaria, con una comida buenísima. El único problema que tenía es que quién sabe qué iba uno a comer. Tenía comida internacional, lo mismo podía ser coreana, que china, que japonesa, que francesa, que alemana, hasta mexicana. No puede ser, no puedes atacar todo ese tipo de productos. Ve qué especializas, define tu mercado, define tus productos. En torno con el factor mercado, el factor financiamiento, ya hablamos algo acerca de eso, y el temor al fisco. No hay por qué tenerle miedo, cumple con el fisco, saca tu empresa adelante. Eso sí, tienes que tener cierta capacidad para hacerlo. Entonces, vamos a llegar a la 4ª revolución industrial. ¿Sí? Pero tenemos que hacerlo basado en los principios básicos de equilibrio ecológico, crecimiento económico y desarrollo social, en la triple línea de la sostenibilidad. ¿De acuerdo?
¿Cuándo empieza la revolución industrial? ¿Cuando el hombre se vuelve nómada? No, por supuesto que no. Imagínense, no. Ya que dejó de ser nómada, empieza a criar ganado y este empieza a contaminar, pero ahí no había tanto problema de medio ambiente. Viene la primera revolución industrial entre el siglo XVIII y XIX. Ferrocarriles y máquinas de vapor, échale humo a morir y contamina, que no te importa. La segunda revolución industrial a finales del XIX y de principios del XX, con la producción en masa, con la línea de ensamble. En la primera revolución se le quitó al trabajador el saber hacer, vino el taylorismo. En la segunda vino el fordismo, la producción en serie o en masa, la cadena industrial. La tercera revolución industrial con la época del cómputo. Y estamos en la cuarta revolución industrial, donde Klaus Schwab dice, creo que estamos en el inicio de la cuarta revolución industrial. Comenzó con el siglo XXI y construye una revolución digital. La tecnología digital ya existía, el software, el hardware, pero ahora son más sofisticadas, son más integrales y están cambiando la sociedad y la economía global. Imagínense ustedes la pandemia que acabamos de vivir. Híjole, yo tengo mis pequeños comerciantes. Tengo un pequeño comerciante que vende frutas en un mercado. ¿Cómo le compro la fruta a Jorge en el mercado? Vía teléfono celular. Le envío el pedido vía celular. Le digo, Jorge, necesito, ¿me puedes vender estas frutas? Oye, pero además necesito carne. Oye, pero además necesito verduras. Oye, pero además... Entonces Jorge planteó cierto liderazgo en el mercado y entonces ayuda a todos los otros locatarios del mercado para venir a entregarme la mercancía. ¿Y cómo le pago a Jorge? Le voy a hacer una transferencia electrónica. Ya no tengo que pagarle dinero. La verdura se la compro en el mercado sobre ruedas a Susi. Hijo, en el mercado sobre ruedas, a través del teléfono celular, o me habla por teléfono, perdón, le habla a Susi, a mi esposa, y le pregunta, oiga, señora, ¿qué quiere? Pues quiero tal cosa. Y a Susi me entrega la mercancía y yo ya le transfiero los fondos a su cuenta y se acabó. Entonces, todo eso con la nanotecnología y la química cuántica van a hacer un gran cambio importantísimo. Y entonces, ¿qué se requiere? No requiere ya materiales escasos, requiere creatividad, invertir en activos intangibles. Ya no es el personal, ahora buscamos personal pensante, no el que arrastra el lápiz, no el que va a sentarse ahí a ver qué cotorrea, a ver qué tonterías dice. No, ahora yo tengo un aserradero. Bueno, si alguien le pone a trabajar las máquinas, todo lo demás es automatizado. Yo trabajé en industria automotriz en Chrysler, veía a los trabajadores cómo apretaban tuercas y cómo seguían toda la línea de producción, etcétera. Ahora veo puro robot. Entonces ya es otro mundo. Entonces empresas como Uber me va a transportar, me va a llevar la mercancía. Big Data, híjole, el manejo de Big Data es importantísimo. ¿Sí? Entonces tenemos estas características: motor de vapor, contaminación, se intensifica la velocidad de la tecnología, segunda revolución del ensamble. Todo esto es con economías de escasez, hay que invertir en maquinaria, hay que tener personal operativo, y es un mundo fraccionado. Lo que pasa al otro lado del mundo no me interesa, no eso lo conozco. Viene la tercera revolución con computación, tecnología digital, y la cuarta revolución con internet, con inteligencia artificial, con robótica, con biología, con nanotecnología, con computación móvil, híjole, manejo de minería de datos. Bueno, ya es otro mundo, los recursos son ilimitados. Ya los activos no es la maquinaria, son activos intangibles. Ya no es el personal operativo, es personal pensante, y el mundo es globalizado. Y estamos pensando en esto, ya en un mundo en el cual puede haber otro tipo de actividad. ¿Cuál es otro tipo de actividad? Pues podemos llegar a pensar en la administración de la abundancia. Desde la pequeña empresa agropecuaria, bueno, ¿qué va a tener esa pequeña empresa agropecuaria? ¿A qué me refiero pequeña empresa? Tengo un rancho. En mi rancho tengo 10 hectáreas. 10 hectáreas, ¿cuánto es? Cada hectárea son 10,000 metros cuadrados. Bueno, tengo 3 hectáreas. Voy a criar puercos. Bueno, voy a criar el ganado, bueyes. Bueno, mis bueyes, ¿qué hago? Antes tenía mis bueyes en un hectárea, en 10,000 metros cuadrados tenía 4 o 5 cabezas de ganado. Cada buey tenía 2,000 metros cuadrados. Mejor es un chorro. Bueno, y entonces ahí pastaba durante 2 años y medio. ¿Qué hago ahora? Voy a tener cerco eléctrico. Oye, pero no puedo tener cerco eléctrico porque no hay electricidad. Bueno, fíjate que ya te estoy manejando celdas solares que permiten que tengas cerco eléctrico. Entonces tienes una hectárea.
Antes sembrabas, no me acuerdo cómo se llamó ese pasto, y ahora tienes estrella de Taiwán. Oye, pero está bien fue el potrero. Sí, ¿por qué? Porque ya no vas a tener un peón que va a estar chapeando, vas a tener ganado, en lugar de meter en una hectárea 10 cabezas de ganado, vas a meter 30. Pero nada más las vas a meter en la cuarta parte, vas a poner ese pequeño cerco. Y si el ganado se mueve y se acerca al cerco, le van a dar toques y ya no se va a acercar. Y el ganado va a estar pastando. Ya se acabó el pasto, lo pasas a la siguiente, a las 2 cuartas partes, y ahí va a comer eso y mientras siembras este otro. Ya se acabó eso y lo pasas al otro, y así al cuarto. Y cuando terminó el cuarto, el primero ya tiene pasto nuevo, y en lugar de tenerlo tanto tiempo, y en lugar de crear 2 a 5 cabezas, cría 5 cabezas de ganados. Me voy a la producción de alimentos. México es un país muy pobre porque tiene mucho desierto. Y dice López Obrador que hay que sembrar granos. Híjole, pues lo que diga López Obrador, la pendiente del territorio nacional está así inclinadita, inclinadita. Entonces todo lo que siembras llega en las lluvias y se los llevan. Pero yo soy un pequeño agricultor. Pues sí, pero no puedes hacer eso. Y además estoy en el desierto. Fíjate qué padre en el desierto. Ya puedes tener agua salada. Esa no me sirve. Fíjate que esa agua salada, allá los judíos, allá en Israel, esos seres tan brillantes, tan capaces, lograron sembrar en el desierto. ¿Y cómo lo hicieron? Purificando el agua. ¿Pero cómo es eso? Utilizando mucha energía eléctrica. Pero eso es muy costoso. Era muy costoso con las energías modernas, con fuerza eólica, con energía solar. En el desierto tienes mucho sol. Puedes tú tener forma de purificar esa agua. Y vas a tener riego por goteo. Y fíjate que vas a tener un sistema de cómputo. ¿Qué estoy hablando? De que se debe pensar en la inversión tecnológica, ¿sí? Pero para tener eso tengo que pensar financieramente, de que voy a hacer una inversión, esa inversión se va a recuperar. Y para hacer eso, pues tengo que pensar tecnológicamente en que ya no va a ser la agricultura como se decía, va a ser agrotecnología. Y entonces voy a tener suficiente producción de alimentos para no preocuparme porque la guerra de este cuate del Putin que se aventó contra los ucranianos, están acabando con la alimentación. Bueno, no están acabando, eran productores de granos importantísimos y productores de gas, y entonces el día de hoy el gas estaba subiendo en los mercados internacionales, el gas natural 5%. Por mucho que no se quiera subir en México y se quiere subsidio, nos va a pegar. La producción de granos, México es el principal país en el mundo importador de maíz y somos la cultura del maíz. No podemos sembrar maíz porque no se puede sembrar por temporal y solo se puede sembrar en grandes planicies. Y en México tenemos la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y tenemos un montón de cerros. No es para siembra de maíz, no es por decreto presidencial de que digan vamos a sembrar más maíz, no se puede, no es adecuado, no es la siembra que debe haber, no es el cultivo que debe hacerse. Entonces, tecnológicamente viene la innovación y esa innovación requiere recursos, financiamiento, y esa innovación requiere evaluación financiera para ver si eso es rentable, si eso va a generar riqueza, y si no genera riqueza, no sirve. ¿Por qué? Porque va a generar más pobreza. Entonces, esa pyme tiene que ser sostenible, sostenible de no contaminar, sostenible de que tiene capacidad, no de lucrar si quieren, y si lucran, no me importa, en tanto produzcan los satisfactores a precios adecuados para que la población pueda tener de qué vivir. Y colorín colorado porque me dijeron que tenía 45 minutos y creo que ya me pasé como por 8. No, me pasé por 22. Ofrezco una disculpa, espero no haberlos aburrido demasiado. Eduardo Villegas a sus órdenes. Muchas gracias, Lupita, muchas gracias, Gerardo, muchas gracias a todos los participantes. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Doctor Eduardo, muchísimas gracias por su exposición. Creo que ha sido muy clara. Ahora, como bien decía el doctor Eduardo, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, con gusto. Para quienes nos acompañan aquí en Zoom, pueden hacer la pregunta usando su micrófono. En la parte de abajo de la pantalla, ustedes tienen una carita que dice reacciones. Pueden utilizarla para levantar la mano y que llevemos orden. Si no pueden encender su micrófono, en la sección del chat pueden poner su pregunta y con gusto la leemos. Para quienes nos acompañan en Facebook, también pueden hacer sus preguntas a través del espacio de los comentarios del video y la leemos de este lado para que el doctor Eduardo nos ayude a contestar. Te pido un favor, Lupita. Sí. Quítamelo del doctor Eduardo, ¿sí?
A ver si puedo, voy a luchar contra. Eduardo Villegas, a tus órdenes. El otro es así como títulos nobiliarios, y a mí los títulos nobiliarios me caen gordos. Muchísimas Ni gracias. siquiera me divierto con las películas de reyes y príncipes, etcétera. Nos están llegando ya Como quieras, comentarios sí, pero en estamos en una plática. una plática Esto, entre compañeros de la UAM. compañeros de la UAM, colegas de la UAM. Nos están llegando ya comentarios desde Facebook. Elizabeth nos dice muchas gracias. Y ya tenemos las primeras preguntas. La primera pregunta también desde Facebook nos dicen, entonces, ¿la innovación tecnológica es importante para la sostenibilidad de las pymes? Sí, definitivamente sí, y deberían de siempre pensar en esa innovación tecnológica. Si no van a desaparecer, no debe ser nada más de las grandes empresas. Tienen que utilizar la tecnología para beneficio de las pymes. Siempre habrá medios de sobrevivencia, pero una cosa es sobrevivir y otra vivir adecuadamente. ¿Sí? Si no hay innovación, si no aprovechan la innovación tecnológica, adiós, están obsoletos. ¿Sí? No podemos seguir pensando en el pasado. Nos preguntan, ¿qué pasa con la innovación ideológica? Esa es más complicada, sobre todo cuando tenemos una sociedad tan separada entre unos cuantos ricos, muy ricos, y muchos pobres que no encuentran respuesta a sus necesidades. Y encontramos políticos de todos los partidos que únicamente llegan a separar a las gentes, a las personas. ¿Sí? Tiene que haber una nueva ideología. No sé, yo tengo, públicamente soy creyente, soy católico, apostólico, remocho y a veces hasta voy a misa, hace algunos años que no voy. Sí, pero hay ciertos principios y hay ciertas cosas que me gustan de mi religión. Uno, hay un cuate que se llamó Jesucristo. Alguno a lo mejor escuchó hablar de él. Y algún abogado me decía que Jesucristo subrogó los 10 mandamientos. Y subrogar es que metió otros en lugar de esos. Y me decía es que los dejó en 2, y yo estoy de acuerdo con él. Uno de ellos muy difícil de cumplir, que dice, amar a Dios sobre todas las cosas. No lo meto porque no es clase de religión. Pero el otro, sí estamos en ciencias sociales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amar a tu prójimo como a ti mismo no es decir, este es fifí, este es chairo. No es decir, este es liberal, este es de izquierda, porque los mismos de izquierda no lo son. Y los mismos neoliberales no son tan neoliberales. Y hasta los mismos que vivieron el neoliberalismo y lo defendieron, no están contentos, no están a gusto con este desequilibrio social tan horrible y tan terrible. Nadie puede estarlo, ¿sí? Pero entonces tenemos que pensar un poquito, ¿cómo puedo fregarme al prójimo si no hay una evolución ideológica en pensar amar a tu prójimo como a ti mismo? Compartir un poco con el prójimo. Fíjense, estoy hablando de finanzas, estoy hablando de maximizar riqueza, pero siempre pensando en el prójimo, no en hacerle daño al otro, pero sí ubicándolo. Si haces este gasto inútil en algo obsoleto, se va a acabar y se desperdició. Si haces esta inversión adecuada en algo innovador y ayudas a las personas a que sean pensantes, no un trabajo operativo, sino un trabajo creativo, entonces tendrás una alternativa diferente. Sí, el aspecto ideológico tiene que cambiarse y no nada más separar a las personas así de graves y de mal. Tenemos más comentarios de Facebook. Nos dicen, ¿cuál es el mayor indicador de que nuestra pyme es sostenible? Es decir, ¿en qué porcentaje de ganancias? A ver, primera, nunca hablé de ganancia. En ningún momento lo dije. ¿Sí? La sostenibilidad, es más, ni siquiera el objetivo de una empresa es el maximizar sus utilidades. El objetivo financiero y el objetivo microeconómico de cualquier empresa debería ser maximizar su valor. Si yo, como pequeño empresario, quiero que mi empresa subsista, sobreviva, no me interesa el lucro. Lo mínimo que le puedo decir es que me genere la capacidad de renovar mis inversiones. Entonces, lo menos que yo... Hay un modelo que desarrollamos la Rosa María Ortega y un servidor que inició con modelo inversión estratégica. Después Rosa María me corrigió y me dijo, ok, ya hiciste la inversión, ya hiciste toda la evaluación y la capacidad para pagar ese financiamiento. Entonces ella agregó la parte de capacidad para pagar y el modelo se llamó de Strat. Ya no me acuerdo por qué le puso de Strat. Inversión estratégica fue
el único bautizo que yo pude poner, porque a mis hijos no me permitieron ponerles el nombre que yo quería, pero mi modelo sí. Después ya con la mejora de parte de ella, pues fue algo muy bueno, y entonces pensar en eso. Pero ¿a qué se refiere este Investrat? Bueno, ¿quiénes son los que han sobrevivido al mejor el manejo del dinero? Los banqueros. ¿Y a qué tasas se prestan los banqueros? A nivel mundial, a lo que era la tasa LIBOR, que ya desapareció, ahorita no me acuerdo cuál es la tasa nueva, más X puntos. Ok. Entonces, lo menos que recuperan los banqueros es la tasa LIBOR es la tasa interbancaria en el mercado de Londres. Entonces, entre los bancos. Entonces, lo menos que le puedo yo pedir a una inversión es que me pague la tasa de interés interbancario. Más que algo. Así lo más pobre sería el riesgo país, porque yo tengo la libertad con mi capital de invertirlo en México, en la Conchinchina, en Alemania, en donde sea. Nunca he invertido en el extranjero, pero tengo esa posibilidad. Y cantidades pequeñas si quiero, o cantidades enormes si quiero, ¿sí? Pero entonces lo menos que le puedo pedir, no para tener grandes utilidades, es que la empresa tenga la capacidad de generarme ese Investrat, la tasa de interés interbancario más el riesgo país. Y eso me ayudará a evaluar en qué tiene que invertir. Nos preguntan aquí en Zoom. ¿Considera que muchas pymes pudieron evitar la quiebra en la pandemia si hubieran evolucionado tecnológicamente? Por supuesto que sí. Y además no era tanta la evolución tecnológica, cambiar su función de servicio. Hace rato les comentaba, ¿qué hizo el que me vendía fruta en el mercado? Pues ya no puedo ir yo al mercado porque estoy viejo, tengo 72 años, porque tengo arteriosclerosis, entonces soy población de riesgo. He sido hipertenso desde que tengo 17, 18 años y además amo profundamente la vida, amo profundamente a mi esposa, gozo a mis nietos de manera extraordinaria y a mis hijos de los cuales estoy muy orgullosa y no me quiero morir y me cuidé. Y entonces Jorge, que era un muchacho joven, ¿qué hizo? Agrupó a sus compañeros y dijo, vamos a aprovechar lo poco que tenemos de tecnología. ¿Y cuál era la tecnología que tenían? El teléfono celular. ¿Y cuál era la otra tecnología? La cuenta de débito. ¿Qué aprovecharon? La posibilidad de que yo, Eduardo Villegas, les pudiera comprar a ellos y entonces con eso sobrevivieron y sobrevivieron bien. Lo mismo hizo Susi, la del mercado sobre ruedas. Pudieron haber hecho eso y sobrevivir. Pudieron haberse creado negocios en los cuales tenían entregas. Había personas que simplemente cerraron. Sí, entonces, sí pudieron haber sobrevivido algunas y muchas pymes. Por supuesto, muchas desaparecieron, así como negocios grandes. Nos escriben en Facebook. ¿Qué tanto ayuda la creación de una mascota, por ejemplo, el osito Bimbo o Mamalucha, para que la empresa permanezca en el gusto del público? A ver, el osito Bimbo me gusta mucho y voy a utilizar algunos términos que tal vez les molesten. Hace muchos años había una figura que era Pancho Pantera, que era fuerte, audaz y valiente. Entonces llegó un genio de la mercadotecnia y les dijo, es que tenemos que cambiar esa figura agresiva y machista del Pancho Pantera. Y entonces amafiaron a Pancho Pantera con las mamás, ¿sí? La familia Servitje es una familia muy conservadora, son los dueños de Bimbo, pertenecen al Opus Dei. Y entonces, dentro de estas personas, por lo menos hace algunos años, no sé ahora, la homosexualidad no estaba vista como algo normal, era algo malo, ¿sí? Y algo de que acusaban al osito Bimbo y decían ahí mismo entre algunos de las personas de Bimbo, no sé si la familia de Servitje, pero algunas de las personas de Bimbo decían, es que este osito está muy mariconcito. Les dije que no les iba a usar la palabra, pero era lo que decían. No es lo que yo pensara ni nada, sino lo que decían. Tenemos que cambiar la figura del osito Bimbo. Y entonces, ¿qué sucedió con Pancho Pantera? Cuando cambiaron la imagen de Pancho Pantera a hacerlo más agradable, más amable, etcétera, las ventas de Chocomilk cayeron 40%. ¿Qué hicieron los del osito Bimbo? No me voy a arriesgar a que me caigan las ventas. Fue una imagen que yo creé desde muy joven, desde muy pequeño, que creció y se desarrolló y le he mantenido. No me voy a arriesgar a que se pierdan las ventas. Si se quita el osito, se bajan las ventas de Bimbo. Y si se bajan las ventas de Bimbo, hay desempleo. No puedo arriesgarme, ya no en el punto de vista egoísta de yo como propietario de Bimbo, cuánto voy a ganar, porque además no ganan tanto, ¿sí?
Si quieren, les puedo mostrar los estados financieros de Bimbo durante los últimos 11 años y que vean por cada peso vendido cuánto ganan, que es muy, muy poquito, ¿sí? Pero con eso mantienen la actividad industrial, la actividad. Por supuesto que el osito Bimbo es importantísimo. Había otra empresa de alimentos, se me fue el nombre ahorita, pero son las que producen los helados, esos que son bien famosos, cremosísimos, no me acuerdo cómo se llaman. La líder en las paletas heladas, ¿sí? Y ellos les sugerían cambiar una marca y dijeron, no, mantenemos la publicidad, no sabemos si vendemos más o menos, pero no me voy a arriesgar a que si quito gasto de publicidad, se vayan a caer las ventas. Sí, sí creo que la imagen del osito Bimbo fue muy importante. Y durante mucho tiempo, muchas personas utilizamos el osito Bimbo. El gansito Marinela. El gansito fue muy importante. ¿Por qué se llama Marinela? Porque la hija del señor Servitje se llama Marinela. Punto. Y el nombre tuvo que ver, fue un nombre atractivo. ¿Que pegó? Qué bueno. Que muchos de ellos fueron suerte y la mantuvieron, por supuesto. Y que sí tengan al osito y sí tengan al animalito, qué bueno. Yo estoy en contra que digan que quiten al osito porque están explotando a la gente y le están vendiendo alimento chatarra. Sí, estoy en contra del alimento chatarra. ¿Por qué? Porque fui muy gordo durante mucho tiempo. Ahorita me ven así todo flaco y pellejudo porque con la arteriosclerosis me quité harinas, lácteos, grasas, como pura cosa fea. Sí, verduras, pechuga de pollo que nunca me gustó. Ahora como pechuga de pollo, qué horror. Sí, entonces, sí, el alimento chatarra. ¿Y por qué hay alimento chatarra? ¿Dónde pueden comer ustedes alimentos saludables? En sus trabajos. Es muy rico, muy bueno comer verduras, frutas, etcétera. ¿Cuánto les cuesta comer frutas y verduras? ¿Dónde les van a servir un plato de verduras? Sí, entonces, desgraciadamente, la actividad nos ha llevado a tener ese alimento chatarra. Sí, sí, chatarra. Una golosina puede ser buena de vez en cuando, no es malo comerlas. El problema es que se convierte en alimentación de la gente. ¿Sí? Algún compañero de mis hijos comía hace muchos años, muchos años, una persona que trabajaba en capacitación. Hubo alguna otra pandemia en México, ¿sí? En la que ustedes quieran. Entonces tenía miedo tomar agua y comer alimentos. Entonces viajaba y lo único que comía en todos sus viajes era gansitos. ¡Qué horror de comida! ¿Y por qué? Porque era lo que él confiaba que era saludable. Y eso no tenía que ver con el osito Bimbo. ¿Sí? Perdón, Guadalupe, sí. Va. Nos escribe Néstor. Gracias por su exposición. Es muy interesante. Ofrezco una pregunta. ¿Qué importancia tendría una sostenibilidad primordialmente ecológica y social en comparación con una primordialmente rentable? De nuevo, nunca puse la rentable y nunca pondría la financiera adelante de la ecológica y social. Por eso van las tres. Si no se trata de buscar ese equilibrio, simplemente será un desequilibrio mayor. Si desaparece la ambiental, si no nos preocupamos por nuestra realidad global, a nuestros hijos, a nuestros nietos se los va a llevar la fregada. No me interesa eso. Si dejamos un desequilibrio social como estamos viviendo tristemente en México, también va a suceder lo mismo. Pero si las empresas no buscan la sostenibilidad financiera, les va a suceder lo mismo. Entonces no podemos decir, esta va por encima de las otras. Tienen que ir las tres en conjunción. Así están señaladas, dice la económica. A mí, digo, no quiero decir la económica. Yo me voy al mundo chiquito de la empresa micro, pequeña. Me voy a la empresa de mi papá y de mi mamá. Digo de mi papá, pero en realidad que trabajaban, no, los dos trabajaban mucho, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Pues pareciera que ya no tenemos más preguntas ni más comentarios. Nuevamente queremos agradecer que se haya tomado unas horas para estar con nosotros el día de hoy. Queremos agradecer hoy en nuestra última conferencia también a todas las y los ponentes que nos acompañaron durante este ciclo, a quienes nos acompañaron desde su casa. Escriben, muchas gracias por su tiempo, disposición y horizontalidad. De nada, Ignacio, te agradezco mucho tu comentario y se los agradezco a todos. Bueno, les estamos agradeciendo también a quienes están del otro lado de la pantalla, desde sus casas, que han seguido este ciclo, y pues les queremos hacer la invitación para que nos acompañen el siguiente trimestre. Nos vamos un poquito de vacaciones,
pero regresamos en julio con más conferencias para todas y todos. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es muy amable, son muy amables todos ustedes que estuvieron aquí: Ignacio, Lisette, Gerardo, Alison, Cintia, Areli, Néstor, Carolina, Lisbeth y los de Facebook. Muchísimas gracias y esperemos, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos, a todas. Nos vemos el siguiente trimestre. Que tengan una bonita tarde.